Bien, hermana, gracias. Señor, te damos gracias por este día que nos das, gracias porque dispones nuestro tiempo, gracias porque nos das el tiempo en nuestros trabajos, nuestros permisos en el hogar, Señor. Gracias porque hoy tú has renovado nuestra mente, nuestro entendimiento con el poder de tu hermosa palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a retener siempre tu palabra. Señor, tal vez todo lo que estamos estudiando no lo vamos a comprender en un solo día, pero al ir escudriñando tu palabra, tú vas a traer convicción, vas a poner fundamentos en nuestra vida para poder ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Capacítanos para llevar tu palabra a las naciones, la sana doctrina. Quita, Señor, de nosotros el error, la tradición, la religiosidad, lo que a ti no te gusta, lo que ha sido transgredido en nuestra mente, en nuestro corazón, y trae la verdad que nos hace libres, Señor, de tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que nos hables, nos enseñes y nos recuerdes todo lo que nos has enseñado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿alguien quiere pasar? ¿Dos personas? Que me escriban aquí dos traducciones de las que hemos visto. Les mandamos ya sus, en el WhatsApp, les mandamos su repaso, ya vimos qué es la Biblia, cómo está escrita, y nada más escríbanme dos personas, una traducción y otra traducción de las que les hemos hablado. Ahorita se las voy a enseñar, pero si alguien se acuerda de una traducción, es un repaso, y venimos a aprender y también a hacer, ¿verdad? Entonces, alguna traducción de las que hemos visto hasta el día de hoy, que se acuerden. Muy bien, esta es la Septuaginta y conocida también en romano, porque ya les dimos sus calendarios, sus hojas de romanos. Esta es ¿alguna otra traducción que venga a su mente? Vulgata. Escriba el hermano aquí. No, si estudiaron. Nomás estoy viendo si sí leen. Sí. Ajá, sí, no importa, Marta. La Vulgata Latina. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Sol. Gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir viendo traducciones bíblicas y ya vimos la Septuaginta, bien escrito mis hermanos, ¿verdad? Y la Vulgata Latina, que es lo que estamos viendo que vienen de él, textos receptus, los empezamos a ver. Bueno, ya este es un repaso, esta es una afirmación ahorita para nuestra convicción que estamos haciendo nosotros. En el estudio seguimos que la primera traducción del Antiguo Testamento en hebreo, bueno, es conocida como la Septuaginta. Y también la segunda traducción se llamó Vulgata Latina. Entonces esta es la primera y esta es la segunda. Entonces van por buen camino, nomás vayan recordándolo, porque este ya es nuestro lenguaje de todos los teólogos que se están formando en este tiempo y van a enseñar eso. Aproximadamente en el año 1384, John Wycliffe hizo la primera versión en inglés, que es la King James, ¿verdad? Esta ya también ya hablamos, o es la del Rey Jacobo, que dijimos que es pegada ¿a qué? Al Textus Receptus, ¿no? Es de las que vienen así sin transgresión. Y también dice que de la cual existen la mayoría de las versiones modernas, ¿verdad? Ya de ahí en inglés se tradujo. Le vamos a cambiar, este nada más es nuestro repaso. Esto ya lo vimos. Aquí tenemos que la primera traducción completa de la Biblia al español. Ahora vamos a ver la primera traducción de la Biblia al español. La hizo directamente de los idiomas originales hebreo y griego y fue realizada por Casiodoro de Reina, que es el que también está en la Reina Valera, ¿verdad? Es Casiodoro de Reina y el otro es Valera. Y fue del 1520 a 1594 después de Cristo. Y esta apareció en la Feria del Libro de Frankfurt en septiembre de 1569 y fue conocida como la Biblia del oso porque en la portada de esta Biblia aparece un oso. Y ya les había dicho por qué es la Biblia del oso. ¿Alguien me quiere decir por qué es la Biblia del oso? Porque en esos tiempos no querían que la Biblia fuera reconocida porque no se permitía meter las Biblias. Por eso le pusieron el osito, para poder meter la palabra de Dios, pero fue la primera traducción al español. Eso es algo bien importante. Bueno,
yo quiero decirles que la Biblia del Oso hoy en día tiene un costo aproximado de 4,000 pesos y sí la pueden conseguir en la librería. Entonces eso lo compartimos con nuestros hermanitos y sí está a la venta. Las versiones católicas romanas en español son la Nácar Colunga, la Bovers Cantera, la Torre Samar y la Biblia de Jerusalén, que eso ya les había compartido, ya se los habíamos enseñado, así como las parafrásticas, Dios llega al hombre y lo más importante es el amor. Estas son otras versiones de las católico-romanas, entonces esas las puedes encontrar también en la librería, pero lo dice su nombre, ¿son qué? Católico-romanas. Entonces ya el principio ya nos los dice todo, ¿no? Ya son con la influencia católica. Y bueno, parafrásticas, es como relativo, paráfrasis, ¿verdad? Que puede incluir, abarcar o encerrar en ella mediante una explicación o comentario añadido, es un escrito texto difícil de comprender o una traducción. Esto es parafrástico. Por si alguien no sabe qué es parafrástico, vamos saliendo ahí de las dudas poco a poco. Bueno, la 1909 también la tenemos a la venta en la librería y está aproximadamente en 600 pesos. Y es algo bien importante, hermanos, porque como ya estás avanzando en el instituto y estamos comparando las versiones, hablábamos con una hermanita el domingo y nos decía que si ya nos habíamos fijado que en la Reina Valera, el libro de Job, el capítulo 2, el versículo 9, dice, la esposa de Job le dice, ¿no? ¿Te sabes ese versículo? Maldice, ¿qué dice la versión que te sabes? Maldice a tu Dios y muérete. Pero en la 1909 dice, bendice a tu Dios y muérete. Entonces, qué importante es que ya empezamos a ver nuestras traducciones y ver la diferencia. Entonces, como dijimos que la 1609 es la más apegada al Textus Receptus, pues, ¿a cuál le voy a hacer caso? A la 1909. Entonces, bueno, vamos a tener que pues ir ahorrando, poder ir comprando nuestra versión. Pero como les decía, en nuestro celular podemos bajar esa aplicación y ya no gastes en tu Biblia, que también te serviría comprártela para rayarla, para hacer tus anotaciones ahí e ir comparando. Entonces, es muy edificante que conozcas la palabra de Dios y también qué está escrito bien y qué no para contender, como decíamos ahorita con mis hermanos, sino para corregir lo que hemos aprendido. Entonces nos han enseñado un poquito de prédicas, ¿no? De la esposa de Job, que le dijo eso, ¿no? Pues maldice a Dios y muérete, ¿no? Dice bendice a Dios y muérete. Qué diferente la predicación va a ser ahora que leamos esa nueva interpretación, ¿no? Entonces hay que tener ese ánimo de leer y de aprender. Y también compartía con otro hermanito que nos decía que él en un tiempo estuvo con los mormones y decía que él llegó a ser diácono y todo, ¿no? Entonces a mí me maravilló mucho pues un poquito de su testimonio, porque nos decía, le digo, ¿cómo nos bautizan? Y entonces ahí yo me fui de espaldas y de verdad que ya no terminé de escudriñar ese versículo que le pregunté a mi esposo y me lo dio. Por estar estudiando esta clase lo dejé de lado, pero sí lo voy a leer, porque dice que para que tú te bautices en los mormones te llevan al lugar de donde está el baptisterio y tiene 3 elefantes en el fondo de la pila o de la alberca. Claro que son estatuas. Pues yo dije, ¿vivos? Dice, no, son unas estatuas. Yo dije, ¿qué onda, hermano? ¿No? Y dice que desde que entran se tienen que vestir de blanco, todo, calcetines y la ropa interior si traen, entonces bata blanca, no entran con zapatos, ya entran descalzos para poder entrar, pero entran a esa pila que tiene 3 elefantes al fondo. Entonces, pues, ¿qué significan esos 3 elefantes, no? En primera. Y la otra es que dice que se bautizan y que la persona tiene que bautizarse en nombre de 3 personas de su casa que se hayan muerto, antepasados, pasados, así recientes. Y yo le decía, entonces, ¿en el nombre de quién se bautizan? Y me dijo que en el nombre de los muertos. Y si ellos no quieren traer a sus familiares a la lista para que los nombren en ese bautizo, los diáconos que están ahí ya preparados les prestan sus familiares para que él se bautice. Y yo me fui de espaldas así como ustedes y dije, ¿eso dónde dice en la Biblia? Y mi esposo me dio un versículo que no apunté porque yo estaba así como que en shock. Le digo, es que no puedo creer eso porque dice el Señor, ¿no?
y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como esas muchas cosas, ¿no? Entonces, le decía, ¿y qué doctrina llevan? Pues la doctrina del libro del Mormón, que no está escrita por Dios, está escrita por su líder. Entonces, qué importante es la ignorancia, se va quitando con el conocimiento de la verdad. Entonces, por eso estamos aquí, poniendo fundamentos en nuestra vida, para que cuando conozcamos otras personas de otras denominaciones, de otras religiones, pues sepamos, ¿no?, qué dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en 1947 fueron descubiertos en Qumran los pergaminos del Mar Muerto. Este gran descubrimiento confirmó completamente y para siempre la exactitud y la unidad del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Eso ya lo habíamos visto, ¿no?, que son los rollos más antiguos. Y si tú buscas en la historia, dice que fueron encontrados estos pergaminos por unos pastorcitos que se les tuvo que perder una ovejita de su rebaño y se fue a unas cuevas que están ahí en el Qumran, son las cuevas del Qumran, que están en Cisjordania, ahí en la altura del Mar Muerto. Y entonces ellos, por ir a buscar su ovejita, encontraron ahí los pergaminos. Y cuando empezaron a ver que ahí estaban esos, muchas de las cuevas había otros pergaminos, pero dicen que cuando llegaron ya habían saqueado los otros pergaminos. Dice que encontraron vasijas que tienen versículos en hebreo y en griego. Entonces imagínense qué gran descubrimiento, ¿no? Y ya sigues leyendo la historia, yo me maravillé porque le compartí a mi esposo, oye, ¿cómo es posible que encuentras algo valioso? Y entonces, como ves que tiene tanto valor, pues dijeron, es como la arqueología aquí, ¿no? Los mamuts y que andan encontrando y todo eso. Ellos hicieron cachitos los pergaminos y fueron dándoles a ahora sí que yo creo que los arqueólogos, y se ganaban lana. Entonces, si tú tenías algo entero y ellos lo cortaron para sacar lana, fíjense. Entonces, pero lo más importante es que encontraron estos pergaminos ahí en el Mar Muerto, y dice que la mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, y antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Dice que la mayoría de estos escritos están en el Museo de Israel y hay en otros museos en Europa. Imagínense hasta dónde fueron a dar estos pedacitos de pergaminos, ¿no? También dice que son una colección de 972 manuscritos. Entonces es muy valioso lo que se encontró, por eso ahí está dejado el testimonio, ¿no?, del Mar Muerto. El Antiguo Testamento ha sido prodigiosamente salvaguardado por Dios durante más de 3000 años hasta hoy, ¿verdad? Y seguirá haciéndolo hasta el fin de todas las cosas. Y vemos, ¿no?, como compartíamos, pues el ataque a las escrituras, pero siempre prevalece la palabra de Dios. Siempre hay alguien que se dedica a traducirlas y a escribirlas, como es lo que vamos a leer ahorita. Originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en el alfabeto hebreo solamente se usaban consonantes y el lector judío suplía las vocales. Sin embargo, para conservar el texto libre de errores y malas interpretaciones, los masoretas, como se les llamó a los gramáticos hebreos doctos en los textos sagrados, agregaron las vocales, y cerca del año 700 a.C. quedó completo su trabajo. Entonces, aquí vemos que los masoretas son los sucesores de los escribas, y ellos eran judíos. Entonces por eso ellos le ponían, no tenían, como dice aquí, ¿no? Solamente se escribió en hebreo, y en el alfabeto hebreo solamente se usaban consonantes. Entonces ellos hicieron que tuviera el i, la punto y todo eso, ¿no? Ellos se encargaron de seguir pues mejorando, ¿no?, la traducción. Los escribas copiaron a mano los escritos del Antiguo Testamento y escribieron columna tras columna en piezas de pergaminos que, como este rollo, se encontraban y se guardaban en las sinagogas. Y bueno, los escribas tenían este oficio, y me llamó la atención que ellos los pasaban en limpio o a dictado. Entonces por eso era un oficio de los escribas, como los que están aquí en Santo Domingo, ¿no? Antes ellos te escribían la carta, así eran los escribas en aquel tiempo, y ellos se dedicaron a copiar
de copias en copias en copias la palabra de Dios. Por eso hoy, gracias a Dios, tenemos todavía la palabra de Dios en nuestras manos. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también. Entonces, nadie te puede decir que el Antiguo Testamento no, ni el Nuevo Testamento, porque ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16? Toda la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Entonces, toda es toda, no nada más el Nuevo, no nada más el Antiguo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito también para nosotros. Y aquí dice que originalmente el Antiguo Testamento fue escrito para Israel. Sí fue escrito primero ¿para quién? Para el pueblo de Dios. También ha sido escrito para nosotros, para nuestro beneficio, aunque Dios escogió a Israel como un instrumento para mostrar su plan de redención. ¿Sí? Este plan incluye a toda la humanidad. Entonces Él quería redimir a Israel, pero también en su plan nos incluyó a nosotros y le damos gracias a Dios por esa obra, ¿verdad? Porque tiene misericordia de nosotros. Bueno, el Antiguo Testamento da razones significantes y nos señala que fue escrito para guiarnos a la salvación a través de Cristo. ¿Quién me quiere leer el libro de Romanos 4:23 al 24? Sí, ¿qué dice? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces es para guiarnos a la salvación. También dice que es para instruirnos en toda justicia y prepararnos para toda obra de Dios. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, ¿no? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? A nosotros, ¿no? ¿A fin de qué? De que seamos preparados para toda buena obra de Dios. Y este versículo te lo tienes que saber de memoria porque ese es nuestro diario vivir. Cuando yo vengo a leer la palabra de Dios, tengo que leer, recordar y decir, la palabra de Dios me exhorta, me reprende, me corrige, me enseña, me guía. Entonces, no es para el de al lado, es para mí. Entonces, ¿para qué? Para fin de ser preparado para todas las buenas obras, ¿verdad? De Dios, para la obra de la iglesia, para en tu casa. Y dice que todas esas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No es que tú seas muy bueno, no es porque te voy a prender una veladora, no. Todo lo que haces bien viene del Espíritu Santo. Y todas nuestras deficiencias, nuestros errores son nuestras. Entonces toda buena obra procede de Dios y de esta palabra que es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, ¿verdad? Para que lo hagamos, prepararnos para toda la buena obra del Señor. Bueno, para enseñarnos, para consolarnos y para que tengamos esperanza. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, está para enseñarnos, para consolarnos y para que tengamos esperanza. ¿Esperanza en qué, hermanos? En todas sus promesas que Dios tiene para nosotros. Para consolarnos. ¿Qué palabra de consuelo necesitas hoy? Aquí está. Entonces, cada cosa que tú necesitas está en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que leer la palabra de Dios para darnos ejemplo, amonestarnos y para ayudarnos. ¿Qué dice 1 Corintios 10, del 11 al 13? ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 10, versículo 11 al 13. ¿Del 11 al 13? Ajá. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, hermana. Entonces, la palabra de Dios dice que es para darnos ejemplo, ¿no? Entonces, tú no tuviste ejemplo en tu casa. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, nadie te da ejemplo. La palabra de Dios sí te da ejemplo. ¿Y qué también hace? Te amonesta, porque es la palabra de Dios la que nos va enseñando cuál es el camino que nos va a llevar a la vida eterna, el que nos está dando dirección, porque antes estábamos errando, ¿verdad? Íbamos por otras direcciones y Dios dijo, te amonesto a que camines por aquí, y que también nos ayuda, ¿no? En cualquier circunstancia, la palabra de Dios te va a ayudar. Entonces, nosotros evitaríamos mucho a los ministerios, esas ministraciones, si tú lees la palabra de Dios. Nada más vendríamos a nuestras clases a confirmar lo que Dios nos está hablando en la casa, para que tú sigas poniendo ese fundamento. Y es como esto, hermanito, esta casita tiene un ladrillo, otro ladrillo, por eso dice el Señor que seamos edificados. Tú le pones este ladrillo, le pones el cemento y le pones el otro ladrillo, y eso es lo que hacen las lecciones en este ministerio de Mies. Los niños, los jóvenes, los matrimonios, todos tenemos ejemplo, que es la palabra de Dios, tenemos amonestación y tenemos la ayuda. Entonces, por eso los invitamos a que vengan, a que se integren, pero que cada día en tu casa leas la palabra de Dios, para que nada más te afirmes al escuchar la exhortación de nuestros hermanos que preparan de antemano esa clase, nada más para corregir un poquito tal vez las deficiencias que hay en nuestro hogar, pero que permanezcamos siempre en la roca, ¿no? Entonces, ves cómo todo se va compenetrando, cómo todo va de la mano, cómo hay unidad en la palabra de Dios, cómo todo tiene un propósito. Entonces, la palabra de Dios es para nosotros. Y también dice, para que reconozcamos las obras del mundo y de la carne. ¿Qué dice el libro de 2 de Corintios? Ahí donde estamos, nada más vamos a leer el versículo 2 y 6. Ahí 2 de Corintios 10, vamos al otro libro. 2 de Corintios 10, 2 al 6. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Sí, hermana. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, entonces tenemos que reconocer las obras de la carne del mundo, y nosotros vamos a permanecer en la obra de la palabra de Dios, ¿no? Que quiere que tengamos fruto de arrepentimiento, y demos fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Dice que contra esos frutos no hay ley. Entonces, tú estás bajo la ley, que es estar en las obras del mundo, y las de la carne, quieres estar en donde no hay ley, por las obras del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que tener este entendimiento. Esta relación que vamos a leer viene en tu manual, esta ya la vimos la semana pasada, entonces nada más es un recordatorio de nuestro fundamento. Vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces fue escrito en hebreo, Bereshit, acuerdo o contrato. Ya habíamos visto que la palabra Bereshit significa, es un acuerdo o es un contrato en el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Con quién hizo ese acuerdo? ¿Con quién hizo ese trato Dios? ¿Alguien me quiere decir quién fue el primero que le hizo ese acuerdo, ese trato al Señor? Lo vamos a ver más adelantito. Con Abraham. Entonces, este acuerdo y este contrato lo empezó a hacer el Señor desde el principio con Abraham. Entonces, esto es en el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto fue escrito en griego, que significa diateque, ¿verdad? Que lo vimos la vez pasada, que es la última voluntad, y que es testamento, el legado, ¿no? Hoy tenemos, ya para tener un testamento tuvo que haber partido, ¿verdad? El que fue el testador. Entonces ahora nosotros tenemos el testamento. Funcionaba colectivamente, y ahora en el Nuevo Pacto
funciona individualmente, ¿sí? Antes era para el pueblo la exhortación, pero ahora es para ti, para mí. Ahora Dios le habla, ¿no? A los que somos hijos de Dios nos llama, ¿no? Un padre, ¿a quién le habla? A su hijo. Entonces nos habla personalmente ahorita el Señor. La provisión por los pecados era por tiempo ilimitado. Acuérdense, ya se los comenté y ustedes ya lo saben, que era por un año, ¿verdad? El perdón de pecados. Y si no llegabas al final de año, pues, te habías quedado, ¿no? Y en el nuevo pacto, bueno, la provisión por los pecados es permanente. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Ah, sí, yo pensé que era el pastor. A Jesucristo, ¿verdad? Bueno, el antiguo pacto, las personas no contaban con auxilio divino, y el nuevo pacto, la persona cuenta con un auxilio divino, la motivación y la capacitación. En el antiguo pacto fue diseñado para destacar la santidad del Dios y evidenciar la pecaminosidad del hombre. Bueno, en el nuevo pacto fue diseñado para salvar al hombre. La santidad de Dios es mostrada en Jesucristo. Por eso les decía, nos decimos santos, ¿por qué? Porque Él es santo. ¿Sí? No porque nosotros seamos buenos, aquí no es de buenos o malos, sino porque Él, en su santidad, al ser hijos de Dios, ¿verdad?, nos reviste con su santidad. Él es el que nos viste de santidad. Para demostrar fe era necesario obedecer en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto la obediencia es consecuencia de la fe, que ya habíamos visto esas diferencias. En el antiguo pacto la relación con Dios era a través del sacerdote y terminó con la muerte de Cristo, y en el nuevo pacto la obediencia es consecuencia de la fe, la relación con Dios es personal y directa y empezó al morir Cristo. Bueno, el Antiguo Testamento expuso los preparativos de los cuales el Nuevo Testamento sería el cumplimiento. O sea, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Sí, eso ya lo habíamos compartido. Y vemos otra vez en tu manual las diferencias, ¿no? Estos cuadritos son los que nos dan la base, el fundamento, hermanos. Las diferencias generales, pues bueno, aquí dice el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto está escondido en el Antiguo Pacto, y el Antiguo Pacto está descubierto en el Nuevo Pacto. Ahora ya entiendes, ¿no? Al leer el Nuevo Testamento entiendes el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto no está terminado sin el Nuevo, y el Nuevo Pacto no es claro sin el Antiguo Pacto. Entonces, por eso les decía que no puedes decir ya el Antiguo Pacto, no, el Antiguo Testamento no. El Nuevo Testamento nada más. Toda la palabra de Dios es importante, ¿sí? Toda la palabra de Dios es un compendio de esos libros que nos van dando el testimonio, nos van dando la confirmación de lo que se dijo y de lo que ya se cumplió, ¿sí? Bueno, vamos a ver al final. El pecado y la salvación son reveladas. Reveladas. El pecado y la salvación siguen siendo reveladas. Bueno, el Nuevo Pacto es la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la cual Él ha prometido y provisto salvación incondicional a aquellos que aceptan por medio de la fe los beneficios y las bendiciones de la expiación. Entonces, tú recibes todos esos beneficios si aceptas, ¿no? Si crees en el Señor. Estas son nuestras diferencias generales. Este cuadrito también viene en tu manual. La doctrina teológica del Antiguo Testamento, bueno, recordemos que la relación progresiva que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento fue parcial e incompleta, en tanto que la revelación que Dios hace de sí mismo en Cristo en el Nuevo Testamento es perfecta y completa. Sí, se revela a Cristo totalmente. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el pecado sigue siendo pecado. O sea, al morir Cristo nosotros no podemos abusar de la gracia, que es lo que nos compartía mi hermano, ¿no? No porque ya tenemos esa gracia tenemos que abusar y seguir viviendo nuestra vida, ¿no?, como la vivíamos anteriormente. Entonces, siempre la palabra de Dios, así como leímos, nos exhorta, nos instruye, nos reprende, nos redarguye. Entonces hay un cambio en tu vida. Entre más te apegas a la palabra de Dios, hay un cambio en tu vida. Entonces,
¿Qué pasa cuando hay una persona que no hay un cambio en su vida? Porque tal vez no ha nacido de nuevo, no lee la palabra de Dios,